Mi nombre es Jesús Colazante, soy estudiante en la Universidad Bicentenaria de Aragua, de noveno trimestre, de la Escuela de Psicología. Hoy le voy a hablar sobre el proceso de la lectoescritura. Y para eso es primordial saber qué es leer. Leer no es solo identificar un repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder agruparlo en sílabas, palabras y frases y vocalizarlas. Leer es mucho más. Leer es comprender, interpretar, descubrir y disfrutar lo leído. La nota reflexiva es la que da a la lectura su dimensión dinámica y formativa. Desde muy pequeños los niños están en contacto con el mundo escrito, lo que hay que aprovechar desde la escuela para facilitar a los niños el aprendizaje del proceso de la lectoescritura. Ahora comienzo a hablarles del proceso de la lectoescritura. Este sigue un enfoque constructivista que se basa en las teorías de varios autores. Entre ellos tenemos a Vygotsky. Para él, la importancia de la lectoescritura es reconocer que la lectura es un proceso cognitivo, socialmente mediado, ya sea que el niño lee muy bien o muy precariamente. Este hecho es el resultado de las interacciones culturales con su medio social, las cuales han provisto al niño de las herramientas para la lectura. La teoría de Vygotsky implica para la lectura que se debe procurar que el alumno realmente haya logrado traspasar al plano interpersonal lo que ha aprendido socialmente en clases. Esto implica que la lectura debe ser una actividad de enseñanza continua, que refuerce diferentes aspectos del proceso lector, que dé oportunidades de lectura de diferentes tipos de textos. En suma, que sea un proceso de nunca acabar en la sala de clases. ¿Cómo piensan ustedes que se logra el proceso de la lectoescritura? Este, como cualquier otro aprendizaje, se logra mediante un proceso que abarca desde los primeros pasos hasta su dominio. No basta con alcanzar los estadios llamados de primera letra o primeros trazos. Esta implica un proceso en el cual se transitan etapas más o menos diferenciadas, en las que se producen adquisiciones que tienen que ver con el descifrado, el trazo, la comprensión, interpretación, composición y redacción. Ahora les hablaré de la madurez para alcanzar la lectoescritura. Ningún niño puede empezar a leer y escribir sin antes haber alcanzado un cierto grado de madurez, que varía por supuesto entre los individuos en razón de su propio desarrollo personal y las relaciones con su medio sociofamiliar. Por ello es importante tener presente que, al igual que con la edad de ingreso, que no puede ser la misma para todos los niños, los factores de maduración, socialización, psicomotores, cognitivos, lingüísticos, varían en cada aprendiz y por lo tanto no hay dos niños que aprendan a la misma edad y exactamente en la misma forma. Según Darwin y Turkey, no basta con que el niño a nivel de su estructura de conocimiento esté preparado para realizar este o aquel aprendizaje, sino que también este se realice en forma agradable y fácil para la realización misma. Se convierta en factor de satisfacción y motivación para el logro productivo. Dentro de la preocupación por averiguar cuál es el mejor momento para poner en contacto al niño con la lectoescritura, hay quienes han ido un poco más allá de la mera estimación teórica, de manera que han establecido criterios acerca de la iniciación en el aprendizaje desde el punto de vista teórico y se han aventurado a diseñar instrumentos que permitan medir la madurez para la lectoescritura. Entre esos tenemos el test ABC de Lorenzo Fijo, el reversal test de Elfer, la batería predictiva de Inizan. Ahora hablaremos un poco del cálculo, según la teoría de Piaget. Los conceptos lógicos anteceden a los numéricos, y estos no pueden producirse utilizando símbolos matemáticos, verbalizaciones. Los niños llegan a manipular cosas, pero no saben de las cosas mismas. Habría pues que facilitar materiales que pudieran incluirse en diferentes colecciones con arreglo a distintos criterios. Tendrían que coordinar series de objetos, establecer todo tipo de relaciones, comparar colecciones de objetos, más que contar, incluir sus clases en sus clases correspondientes, etc. Es la única forma en que se puede lograr una transición satisfactoria a la auténtica preparación para comprender el concepto de número, ya que, según bastantes estudios experimentales, existe la posibilidad de favorecer y por consiguiente de apresurar el desarrollo cognitivo del sujeto. Pasemos ahora a las técnicas de evaluación de los procesos o rutas. Tenemos
Primero, la ruta fonológica o ruta indirecta. Por medio de esta vía se accede a la memoria de trabajo, donde se obtiene una representación fonológica de la palabra. Este procedimiento trata de identificar las letras de las palabras y transformar esas letras en sonidos para reconocerlas a través de ellos, tal como sucede en el lenguaje oral. La existencia de un componente fonológico para el reconocimiento de palabras es necesaria también para la emisión de una respuesta oral, cuando se lee en voz alta. Otra de las rutas significativas que seguimos es la ruta semántica. Al comenzar a leer, el niño no distingue todavía el valor de significación de las letras. No entiende que las letras tienen valor por sí mismas. Más adelante comprende que en el texto se encuentra el nombre del objeto de la imagen, pero en el texto puede servir cada vez a una nueva imagen. Es decir, no relaciona el significado y la palabra correspondiente. En un paso posterior, el niño mantiene el significado del texto. Sabe que las letras hablan de aquel objeto y por lo tanto el texto no puede servir para otra imagen. Pero aún no ha descubierto que el texto escrito está relacionado con los sonidos que se emiten cuando se habla. Conocen las letras, pero no las relacionan con el lenguaje oral. Finalmente los niños empiezan a hacer corresponder lo que está escrito con lo que se dice. El uso adecuado y efectivo de la ruta semántica depende de la competencia lingüística del lector, así como de su experiencia previa, del conocimiento de información general que tenga y particularmente de su acopio de los conceptos. El medio cultural del lector es otro factor importante. Algunas palabras solo pueden ser decodificadas a través de la ruta semántica. Este es el caso de los homónimos, o palabras que se escriben y pronuncian igual, pero tienen significados diferentes, como en los ejemplos siguientes. Primero, Luis estaba cerca de Rosa. Segundo, la cerca era muy alta. En el ejemplo podemos observar que la palabra cerca se escribe igual, se pronuncia de la misma manera, pero tienen distintos significados, de acuerdo al contexto de la oración. Son homónimos. Efectivamente, las palabras aisladas aportan poca información en un texto escrito. El contenido del mensaje se encuentra en las relaciones que se establecen entre todas las palabras de una oración, y de esto se encargan los procesos sintácticos de la lectura, de los cuales les voy a hablar ahora. Desde el punto de vista teórico, los procesos sintácticos o rutas sintácticas de la lectura no tienen en cuenta el significado de la oración. Por ejemplo, se observa las siguientes oraciones. Primero, el padre peina al niño. Segundo, el niño peina al padre. Son sintácticamente equivalentes, pero su significado es distinto. Por otro lado, si observa este otro ejemplo, primero, el padre peina al niño. Segundo, el niño es peinado por el padre. Desde el punto de vista sintáctico, son completamente distintas, pero equivalentes en cuanto al contenido o significado. Las claves para llevar a cabo los procesos sintácticos de la lectura son los siguientes. En primer lugar, el orden de las palabras. El orden habitual suele ser sujeto más verbo más complemento. Otra clave sería las palabras de función o funcionales, que son los artículos, las preposiciones, conjunciones, etc. Ellas establecen las relaciones sintácticas entre las palabras de la oración. Estas dos oraciones son diferentes y la diferencia la marca una palabra. Escuchen. Primero, devolví el libro de mi hermano. Segundo, devolví el libro con mi hermano. Aquí podemos notar que de y con, que son preposiciones de acuerdo a su función, cambian el significado de la oración. Sigo con la tercera clave, y es el significado de determinadas palabras, ya que algunas pueden informar de error sintáctico que desempeña en la oración, evitando ambigüedades. Finalmente, la última clave de los procesos sintácticos de la lectura son los signos de puntuación. La lectura de un texto sin los signos de puntuación es siempre más difícil comprender que con ellos. Culminado este punto, paso a explicarles los trastornos emocionales y conductuales. Primero escuchen la siguiente definición. Según el DSM-4, 1994, desorden de conducta, DC, es un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en que se violan los derechos básicos de otros o importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto. Estas conductas se pueden agrupar en 4. Primero,
Comportamiento agresivo que causa daño físico o amenaza con él a otras personas o animales. Segundo, comportamiento no agresivo que causa pérdidas o daño a la propiedad. Tercero, fraudes o robos. Cuarto, violaciones graves de las normas. Para determinar si es un trastorno conductual, 3 o más comportamientos característicos deben haber aparecido en los últimos 12 meses y por lo menos un comportamiento en los últimos 6 meses, provocando deterioro de la actividad social, académica o laboral. ¿Cómo podemos detectar problemas emocionales? Primero debemos saber que hay muchos términos para describir problemas emocionales. En la actualidad, estos están calificados de trastornos emocionales bajo las regulaciones de Acta para la Educación de Individuos con Discapacidades. IDEA por sus siglas en inglés. IDEA define el trastorno emocional como una condición que exhibe una o más de una serie de características a través de un periodo prolongado y hasta un grado marcado que afecta adversamente el rendimiento académico del niño. Ejemplo de trastornos emocionales. Cuando el niño prefiere estar solo, es reservado y poco activo, evita y escapa del contacto con otras personas. Cuando se queja de molestias físicas como dolores de cabeza, abdomen, falta a menudo atrase. Cuando es ansioso, inseguro, temeroso y preocupado. Otros aspectos se evalúan cuando presenta problemas de conducta, como la agresividad, impulsividad, oposicionismo, negativismo, conducta desafiante o irritabilidad, entre otras. Cuando no se concentra, es muy activo, se dispersa fácilmente. Cuando tiene escasa paciencia y poca tolerancia a la frustración. Cuando dice mentira y palabrota. Molesta en clase, muestra falta de disciplina, se opone a las normas. Otras. Luego de mencionar estas características, me pregunto finalmente, ¿cómo podemos intervenir ante los problemas emocionales y de conducta? A través de la evaluación, que tiene como objetivo analizar y comprender las conductas y síntomas para valorar si estos son parte normal del desarrollo o tienen un perfil psicopatológico. Tras detectar la presencia de problemas emocionales y o de conducta, se realiza un plan de intervención individualizado. Los objetivos de la intervención son los de reducir o eliminar dichos problemas, en colaboración con los padres, y en los casos que sea necesario el colegio u otros escenarios habituales de la vida del niño. Espero que esta participación sea de provecho. Gracias por su atención.